y ahora quedamos a disposición de las preguntas de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Ministros, primera pregunta de Radio Pachamama de Puno. Señor presidente, la población de la región de Puno cumplió rigurosamente con la cuarentena, esperando mayor atención por parte del Estado. Sin embargo, la cantidad de pruebas enviadas son mínimas comparadas a regiones donde se ha notado el desacatamiento a las normas sanitarias. Tampoco tenemos un laboratorio biomolecular ni un hospital COVID-19. Mucho menos han llegado respiradores mecánicos. La política de su gobierno es atender a los que más cumplen o los que menos lo hacen. Presidente, ya será un mes desde que anunció la compra de tablets para cerrar la brecha digital entre la educación rural y urbana. No obstante, aún no hacen efectiva la entrega de estos dispositivos a estudiantes y maestros. ¿Cuánto más tendrán que esperar los estudiantes del área rural del país? ¿Nos podría indicar las especificaciones técnicas de estas tablets? ¿Evaluaría usted el cambio del ministro de Educación? El primer ministro, Vicente Ceballos, se pronunció en contra de algunos proyectos mineros como Tía María. En esa línea, ¿tiene su administración algún plan de reactivación de la economía nacional luego del estado de emergencia, considerando la diversificación productiva, sabiendo que el PBI en marzo cayó 16%? Y del ejercicio 2020 se estima que caería en 9%. Finalmente, un sector de la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley para la convocatoria a un referéndum para la reforma total o parcial de la vigente Constitución Política del Perú. ¿Cuál es su posición al respecto? Muchas gracias a este medio de comunicación de la región de Puno. Sobre el tema, yo pediría al ministro de Salud que nos ha hablado sobre cómo vamos atendiendo a las regiones a las que tienen mayor presencia de contagios, a las que no, sin dejar a ninguna, cómo vamos distribuyendo. Y la ministra de Economía si puede complementar lo que ya hemos hablado sobre reactivación económica, ¿no? Pero también cómo podría complementar al respecto. Y sobre como no está el ministro de Educación, yo responderé al final sobre el tema referente. Por favor. Gracias, señor presidente. En relación con los criterios que nosotros utilizamos para distribuir los métodos de laboratorio para el diagnóstico, ciertamente nosotros hacemos un seguimiento de cuál es el cumplimiento de la población, pero también identificamos si el virus se está moviendo más rápido en unas regiones que en otras. De hecho, gracias al cumplimiento de la población de Puno, efectivamente la velocidad con que se ha movido el virus en esa región es más lento que en otras partes del país. Aún así, nosotros hemos distribuido cerca de 22.000 pruebas rápidas y también hemos enviado insumos que superan el número de 1.000 para las pruebas moleculares, que se procesan por el momento en Cusco. Progresivamente hemos apoyado a Puno para que culmine el proceso de desarrollo de su laboratorio de pruebas moleculares, como lo han hecho otras 12 regiones. En ese caso falta en Puno culminar la parte de bioseguridad y el entrenamiento de su personal. Prontamente Puno también va a tener su laboratorio totalmente implementado y en operaciones. En relación con los equipos de ventilación mecánica, tal y como se ha explicado en otras oportunidades, estos equipos se movilizan por todo el país de acuerdo a las necesidades. En estos momentos Puno tiene 21 equipos de ventilación mecánica que no están siendo totalmente utilizados completamente porque la epidemia no ha llegado a impactar de manera significativa. Tienen un buen respaldo y todos los equipos de ventilación mecánica que están llegando al país se están movilizando a las áreas en donde sí la epidemia ha tenido y sigue teniendo un alto índice de
de impacto en la población. Gracias. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Nosotros, al inicio de la pandemia, diseñamos un plan económico con dos fases bastante claras: la etapa de contención y la etapa de reactivación económica. Hace aproximadamente un mes, nosotros iniciamos la transición a la etapa de reactivación económica con la apertura de la fase 1 de la economía. Y el día de hoy, como lo ha anunciado el presidente, se ha también autorizado la fase 2. Nosotros esperamos, durante la pandemia, al inicio de la pandemia, la economía estaba operando al 44% de su capacidad productiva y al término de la fase 2 estimamos llegar a un 83% de capacidad productiva. De la mano con esto, como parte de la reactivación económica, venimos diseñando programas de gasto público que generen empleo. Estamos diseñando en estos días ampliaciones del programa Trabaja Perú, algunas otras actividades de Compras Mi Perú. La idea es progresivamente comenzar a la reactivación económica, y también tenemos un programa agresivo de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública de los gobiernos regionales y locales. Recordemos que la estrategia que implementamos a inicios del año nos llevó a niveles de ejecución en enero y febrero de la inversión pública nunca antes visto. Entonces, de la mano con algunos programas de gasto público que generen empleo, vamos a reiniciar las actividades de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública, que también genera mucho empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a las tablets, son aproximadamente 1 millón de tablets que están en proceso de adquisición para cerrar la brecha entre la zona urbana y la zona rural en la educación a distancia, que estamos en esta situación. Como comprenderán, adquirir 1 millón de tablets no hay en el mercado local nacional, tiene que ser un proceso de otra magnitud, y estamos, al igual que la población de Puno y la población de todo el Perú, nosotros atentos y vigilantes para que puedan hacerse dentro de los menores plazos. Está establecido que para fines del próximo mes de julio las podamos disponer para que a partir de agosto. La idea es que no solamente estas tablets van a ser para esta etapa de la pandemia, que puede durar unos meses, la idea que es ya de manera permanente quedan. Por eso es que estamos justo aprovechando la crisis como una oportunidad. Si no hubiéramos tenido necesariamente esta crisis que genera este problema en la educación, iba a ser bien complicado hacer este esfuerzo, pero hay que sacar oportunidades de la crisis. Y esto no solamente va a ser para reducir la brecha durante la pandemia, ya queda de manera permanente y es asistencia. Así que la espera va a justificar, porque está corrigiendo una injusticia en el tema educativo histórico, con una proyección de futuro de corregir esa situación. Así que estamos atentos y vamos a insistir para que los plazos se cumplan y podamos tener a fines del próximo mes estos equipos tan importantes. Las características, eso la dará a conocer a través de un comunicado el propio ministro, el Ministerio de Educación. Segunda pregunta de Exitosa. Señor presidente, ¿por qué le cuesta al gobierno asumir el control de precios de productos y servicios en situación de emergencia, como el oxígeno y la atención en las clínicas? ¿Cómo va a garantizar el gobierno que la segunda etapa del programa Reactiva esté dirigida realmente a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué hará el gobierno para impedir que los bancos soliciten garantías y pongan trabas a las empresas que busquen un crédito durante la segunda etapa del programa Reactiva? Bien, por favor, yo le solicito la primera parte de la respuesta a nuestro Premier y luego la ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Desde una perspectiva constitucional, estamos sometidos a una economía social de mercado, donde el designio es oferta y demanda. Y usted bien lo ha enfatizado antes, a través del decreto de urgencia que acabamos de aprobar y publicar,
se lo ha declarado al oxígeno particularmente como estratégico y esencial. Ya tuvimos problemas inicialmente con lo que es medicamentos y recientemente se han dado denuncias respecto al comportamiento que están teniendo algunas clínicas privadas. Pero acá también corresponde ser una interrogante, ¿no? La actuación oportuna y pertinente de las instancias reguladoras, los entes reguladores, el Ministerio Público, a través de Fiscalía de Prevención. Es decir, tiene que darse un actuar conjunto. Como gobierno estamos poniendo a nuestra disposición interés permanente y obviamente poner a condición de la salud de los peruanos y de su bienestar los mejores elementos que puedan velar por su salud y por su vida. Sin embargo, hay factores que hemos encontrado en el proceso que están siendo recogidos, regulados y rectificados. Más aún tenemos conocimiento inclusive que se viene proponiendo en el seno del Parlamento distintas iniciativas de carácter penal para sancionar este tipo de conductas. Obviamente nos allanaremos a estas iniciativas porque efectivamente en estas circunstancias críticas en las cuales estamos sometidos todos los peruanos sin distingo, no puede permitirse este tipo de especulaciones ni actos vedados contra la moral y particularmente cuando afectan la salud y el bienestar de los peruanos. Gracias, Premier. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera compartir algunos datos bastante objetivos sobre los resultados de la primera fase de Reactiva. Hay dos objetivos bastante concretos alcanzados. Uno tiene que ver con las tasas de interés. El diseño de este programa, que ha sido una coordinación con el Banco Central, nos ha permitido tener tasas de interés mínimas históricas para las MIPES. Para que tengan una idea, las MIPES en el sistema no bancario acceden a tasas de interés de 41% en promedio y en el sistema bancario de 25%. En la primera fase de Reactiva, las tasas a las que están accediendo es en promedio de 1.92. Esa es una reducción bastante significativa. En términos de empresas beneficiadas, de las 71.000 empresas que han accedido a este financiamiento, el 90% son micro y pequeñas empresas. El caso específico de las microempresas son 34.088 y las pequeñas empresas 30.004. ¿Qué mejoras se pueden hacer? Nosotros sabemos que estos esfuerzos no son suficientes, todavía hay mucho más que hacer, y lo que se ha hecho con el Reactiva, con el segundo tramo de los 30.000 millones, se han adecuado los parámetros de manera que nos permitan atender mejor a las MIPES. Aumentando lo que eran los meses de ventas, se va a considerar hasta 3 meses de ventas, lo que determina que la garantía del 98% va a llegar a los 90.000 soles, y además se está considerando 2 meses de capital de trabajo. Esta variable es muy importante para las MIPES y es utilizada por las entidades microfinancieras. Lo que también va a garantizar una mejor atención a las MIPES va a ser una mayor participación de las entidades microfinancieras. Como saben, las entidades microfinancieras son las que están cerca a las MIPES, las conocen bien, hemos coordinado con ellos, están de acuerdo con las nuevas modificaciones y van a participar masivamente. Tenemos mucha expectativa que los buenos resultados de Reactiva 1 con las MIPES van a mejorar con el Reactiva 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, siguiente pregunta. La tercera pregunta es de Diario Ahora, Jaén, Cajamarca. Hoy, 4 de junio, es el 199 aniversario de independencia de Jaén, cuna de la peruanidad, y no ha recibido el anunciado presupuesto para implementar el nuevo hospital. A la fecha no se tiene unidad de cuidados intensivos ni médicos especialistas, siendo la provincia con más casos y decesos por COVID en Cajamarca. Destine, señor presidente, como regalo a Jaén en su aniversario este presupuesto que tanto necesita para su hospital, que es de referencia nororiental. La violencia familiar es otro factor de riesgo en esta emergencia, y en Jaén hace poco se encarceló a un sujeto por golpear, abusar y atar con una soga en unas vigas a su menor hija. Caso Monstruo de Chontalí, pero semanas después fue liberado en un controvertido fallo y accionar de los magistrados de la Sala Mixta y Fiscalía Superior de Jaén. ¿La justicia acaso también está en cuarentena en el país? Se han reducido hasta en 50% el fondo común a las municipalidades, haciendo aún más deficientes los servicios públicos y adeudando sueldos a sus trabajadores. ¿Esta medida hasta cuándo continuará? Muchas gracias. Solamente empiezo yo la respuesta
comprometiendo con Cajamarca y con Jaén para transferir el presupuesto que requiere para operar de manera eficiente este hospital. Hemos dicho que vamos a priorizar la educación y las palabras tienen que ir acompañadas de actos. La ministra de Economía sabe que ya el documento cursado por el gobernador regional de Cajamarca ha sido derivado al Ministerio de Economía y Finanzas para su atención correspondiente. Así que pierdan cuidado. O sea, no porque sea su aniversario, sino porque estamos atendiendo un sector que ha sido descuidado y que todos lo estamos sufriendo. La salud ha sido descuidada en nuestro país y entonces tenemos que dar muestras concretas. Hay un hospital construido en Jaén, el cual yo lo conozco, he ido en 2 oportunidades y necesita los costos operativos y eso vamos a transferirlo. Sobre el tema de Foncomún, podría verlo y luego complementa el Premier también esta pregunta amplia que hacen desde Jaén, Cajamarca. Gracias, presidente. Es importante mencionar que el Foncomún está directamente relacionada con la actividad económica. Son 2 puntos del IGB. La desaceleración de la actividad económica ha determinado que efectivamente los recursos que reciben los gobiernos locales por Foncomún se han visto disminuidos. Ante esta situación, siendo conscientes de la importancia que los ciudadanos no dejen de recibir servicios tan importantes para ellos como el servicio de seguridad o de limpieza pública, nosotros como gobierno hicimos una primera transferencia de aproximadamente 313 millones de soles a los gobiernos locales para poder cubrir sus gastos operativos críticos en los meses de abril y mayo y hemos aperturado un sistema de información para que los gobiernos locales puedan hasta el 15 de junio introducir la información que nos permita hacer los cálculos de cuáles son los recursos adicionales que necesitan para sus gastos operativos al cierre del año. También quiero mencionar que la semana pasada, en el marco del Plan de Incentivos Municipales, ha sido transferido 800 millones a los gobiernos locales y 200 millones a gobiernos regionales y locales, producto de el cumplimiento de metas en la ejecución de la inversión pública. Quiero finalmente trasladar que estamos totalmente conscientes de las preocupaciones que tienen por la recaudación del Foncomún, la recaudación de los impuestos prediales y que como gobierno vamos a garantizar los recursos que se requieran para no interrumpir la atención a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Sí, presidente. Complementar lo dicho por la señora ministra de Economía. Semana tras semana nos venimos reuniendo indistintamente tanto con gobernadores regionales y las distintas organizaciones relacionadas a las municipalidades distritales y provinciales del país. Y efectivamente, ellos han estado también en la primera línea, especialmente en el recojo de los residuos sólidos y particularmente los trabajadores obreros. Y en el mes de marzo es el mes que el mayor recurso perciben a través de las campañas de recaudación del llamado impuesto predial y consiguientemente fue la oportunidad en que se declaró la emergencia nacional. Y de contraparte, un recurso importante para su gasto corriente es Foncomún, que es una transferencia que hace el gobierno nacional. Esto ha mermado porque se alimenta de lo que es el IGB y si hay baja recaudación, obviamente también disminuye lo que es el Foncomún en transferencia. A efecto de ello, bien lo ha dicho la ministra, se ha hecho a todas las municipalidades, que son 1.874, una primera transferencia de alrededor de 313 millones. Y se viene evaluando también la posibilidad de una segunda transferencia o flexibilizar algunos mecanismos para los recursos que ya tienen. Por disposición de usted, señor presidente, desde el año pasado se viene adelantando la entrega de CAN. Usualmente era en el mes de junio, julio, sin embargo ahora se está haciendo desde el mes de febrero. Y revisado con el MED, las cuentas, a la fecha tienen un fondo las municipalidades de alrededor de 2.000 millones de canon para inversiones y los gobiernos regionales son alrededor de 700 millones. En esta fase 2 se están reanudando también las actividades relacionadas a la inversión pública, tanto en gobiernos regionales como en municipalidades. Por consiguiente, son recursos importantes que van a dinamizar las economías locales. Respecto a si está en cuarentena la justicia, y esta pregunta, de ninguna manera. El hecho de que estemos priorizando la atención de salud no significa que nuestra Administración de Justicia no actúe con oportunidad y eficacia. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, viene liderando un importante proceso de protección y de defensa de los derechos tanto de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Tenemos todo un sistema de protección, pero también aquí es insuficiente
el esfuerzo que hagamos desde el Poder Ejecutivo. Aquí también tiene que darse un actuar necesario y pertinente de lo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hechos como el denunciado definitivamente no pueden quedar relegados, muy por el contrario, tenemos que compartir no solamente el mensaje, sino en la actitud misma de que como Estado, del cual todos somos parte, estamos involucrados en la defensa irrestricta de los derechos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores. Esta enfermedad o pandemia que venimos compartiendo de ninguna manera puede soslayar prioridades también como lo que es la defensa y el respeto a todas las personas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta de Vía Televisión San Martín. Señor presidente, si bien se acaba de publicar el decreto de urgencia declarando de necesidad la producción de oxígeno medicinal, lo cierto es que en este momento hay escasez de balones que alguien está acaparando y especulando, y el ente regulador no controla esto. El Congreso se apresta a aprobar un proyecto de ley que propone sancionar con penas de cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración en zonas declaradas en estado de emergencia. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? OCIPTEL ha prorrogado hasta el 15 de junio la suspensión de los servicios por falta de pago, luego del cual las empresas prestadoras procederán al corte. ¿Cómo harán aquellas familias a las que no les llegó ningún bono del Estado y que apenas tienen para comer, hacer que sus hijos tomen las clases virtuales del Minedu si no tendrán internet? Finalmente, señor presidente, hay hospitales nuevos que están en arbitraje en San Martín, los cuales son Picota, Bellavista, Rioja, con equipamiento que no pueden ser utilizados por esta traba. Sin embargo, los pacientes no tienen dónde ser atendidos. ¿Qué podría hacer el Gobierno nacional para destrabar este tema legal y poder utilizarlos y que no queden como un elefante blanco? Por favor, Premier, si nos puede responder estas preguntas. Sí, acaba de publicarse un decreto de urgencia por el cual se disponen medidas extraordinarias para el incremento de la producción y el acceso al sistema de oxígeno medicinal. Lo enfatizó inicialmente el señor presidente. Esta es una norma sumamente pertinente porque estamos ordenando y centralizando lo que es la adquisición de este insumo medicinal. A efecto de ello, no solamente se está poniendo en la posibilidad o contingencia de contar con mayores balones de oxígeno, sino también con la instalación de isoplantas en cada hospital del país. La verdad que tenemos bastantes deficiencias, sin embargo la estamos corrigiendo. Hasta la fecha la demanda está siendo coberturada y la propuesta que está reseñada en este decreto de urgencia está direccionada a la demanda futura. A efecto de ello también se ha autorizado a SENARE para flexibilizar los procedimientos de lo que es la importación de este insumo de oxígeno, flexibilizando procedimientos administrativos. También se está autorizando la participación de la autoridad delegado de Panamericanos para que pueda dar un mayor soporte administrativo en la disposición de su accionar a SENARES. El Parlamento, bien se ha dicho, viene discutiendo un proyecto de ley respecto a sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación. Obviamente en su momento la evaluaremos, sin embargo esto responde a una cruda realidad, que hay personas que están aprovechando estos momentos críticos o de falencia donde no se está pensando en ninguna manera en el bienestar y la salud de todos los peruanos. Sí, podría también complementar la ministra de Economía, el tema de OCIPTEL, el tema del tema, cómo hacemos con estos proyectos, o sea, cuál es el plan, proyectos de construcción de hospitales que están en proceso, que unos muy próximos a la culminación y que sin embargo por alguna medida arbitral o una medida cautelar o de amparo están entrampados, están ahí muy próximos a concluir y no pueden brindar el servicio a la población, ¿no? Por favor, ministro. Gracias, presidente. Primero, sobre el tema de OCIPTEL, para aclarar que lo que se está experimentando es un riesgo de rompimiento de cadena de pagos en algunas empresas de telecomunicaciones. Por eso es que con las medidas se están asegurando proteger a la población vulnerable y tratar de incentivar a que las familias que sí pueden pagar sus recibos lo hagan.
De todas maneras, entendiendo la complejidad de la situación, se están abriendo las líneas para el fraccionamiento de los recibos. Pero para nosotros es importante que protejamos a las familias vulnerables, pero que las familias que están con la capacidad de pagar lo hagan para no romper con la cadena de pagos. Recordemos que las empresas de telecomunicaciones también generan empleo y tienen algunos proveedores que pagar. Lo que sí es importante aclarar es que no seguirán siendo disponibles los servicios de emergencia, los servicios relacionados al cobro del bono y también los servicios del Ministerio de Educación. En ese sentido, esos servicios van a seguir estando a disposición de los ciudadanos. Sobre algunos hospitales en procesos arbitrales, los procesos arbitrales son muy similares a los procesos que están bajo una controversia judicial. Es difícil para el gobierno nacional, para una otra instancia de gobierno poder intervenir en estos procesos porque requieren una autonomía del Poder Judicial o de los árbitros. Lo que estamos haciendo es trabajando con los gobiernos regionales que están en esta situación para brindarle la asistencia técnica en cómo llevar adelante esta controversia. Lo que sí hacemos un llamado a que los árbitros den celeridad a estos procesos que se encuentran en arbitraje. En algunos casos hay mucho rezago en las respuestas de los árbitros y acá es donde nosotros pedimos, por favor, mayor celeridad por parte de los árbitros. Muchas gracias. Gracias. Yo veo insistente el comentario respecto al reactiva este programa para dar liquidez a las empresas y cómo va en esta nueva fase estamos poniendo el esfuerzo de atender a las pequeñas, a las micro empresas, ¿no? A las pymes que son tan necesarias. Yo quisiera, aprovechando que está la ministra de la Producción aquí presente, quisiera que ella directamente está con estas empresas, ver cómo vamos a estar vigilantes para que lleguen este esfuerzo de liquidez, para no romper la cadena de pagos también a la micro y pequeña empresa, y cómo también en este decreto supremo que hoy día hemos publicado en el peruano para la fase 2 de este reinicio de actividades, estos aglomerados, cómo se los incluye, ¿no? Entonces, decir, la economía no solamente son las grandes ni medianas empresas, la economía en el país es múltiple y diversa y llega hasta la pequeña microempresa, y a ellos también están enfocadas las medidas de carácter económico, de liquidez, como también de reinicio de actividades. Ministra de la Producción, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Primero que nada, en el marco del reinicio de actividades en la etapa 2, debemos mencionar que esto incluye 780.000 empresas aproximadamente, de las cuales, de esta focalización de estas 780.000, el 93% son microempresas, que van a poder estar habilitadas a poder iniciar sus operaciones. Hemos hecho un esfuerzo por simplificar los procesos, justamente para que sea de más fácil acceso y puedan iniciar más prontamente. Hoy, para que puedan iniciar, presidente, solo tendrán que colgar su protocolo, su plan de emergencia entre el SISCOVID y estarán ya en condiciones de poder iniciar sus operaciones. Pero adicionalmente a eso, presidente, debemos mencionar que esto va acompañado también en el propio Decreto Supremo de una disposición a través de la cual se nos faculta al Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Defensa, del Interior y los gobiernos locales, para poder trabajar de la mano con los conglomerados como son Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules, las Malvinas, con quienes ya venimos teniendo reuniones, trabajando sus protocolos de inicio de operaciones en una primera fase, ya que estamos en cuarentena a puerta cerrada, ayudándolos a implementar sus plataformas digitales para poder ayudarlos a que puedan hacer venta electrónica, y esto va a ser todo coordinado con nosotros y trabajados de la mano, y antes que culmine la etapa 2, ellos ya estarán iniciando operaciones. Pero esto viene de la mano también con una serie de medidas que desde el Ministerio de la Producción se han puesto a disposición de las MIPES. Recordemos que hace algunas semanas se aprobó un decreto de urgencia a través del cual los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, los CITES, que ayudan justamente a la diversificación productiva, a la sofisticación de sus productos, están a disposición de las micro y pequeñas empresas para poder otorgar sus servicios a gratuidad, poder subsidiarlos y con esto acompañarlos en el proceso productivo de mejora de sus productos, pero también
a través de estos canales, poder acceder a financiamiento, no solo como el FAE-MIPE, sino del Fondo Crecer o Fondemi, que son otros de los fondos que están a disposición de estas micro y pequeñas empresas que hacen su paso a través de estos CITES. Y finalmente, presidente, esto también va acompañado de la mano, como mencionó ya mi colega, estamos trabajando para cerrar ya la propuesta del programa Compras a mi Perú, que va a permitir que 4 sectores de estas microempresas, como son cuero y calzado, como es textil, como es madera y metalmecánica, puedan reactivarse rápidamente y poder participar de estos procesos para mejorar su economía y por ende mejorar su capacidad productiva. Finalmente, estamos poniendo a disposición e invitamos a todas las MIPES a poder ingresar a nuestra página para poder colgarse del programa Perú Imparable, a través del cual el Ministerio de la Producción pone plataformas y herramientas digitales para las MIPES para que puedan colgar sus productos y poder generarles canales de venta online y acompañarlos en todo el proceso logístico. Muchas gracias. Sí, por favor. Última pregunta de ATV. ¿Qué se hará con las clínicas que cobraron a la población por pruebas moleculares, como lo evidenció la Contraloría? Sobre el caso Richard Cisneros, señor presidente, ¿puede decirnos cuál era su relación con ese personaje? ¿Y por qué tuvo contratos por un periodo donde pasaron 6 ministros de Cultura? Además, Lima y muchas provincias se están quedando sin oxígeno para los pacientes de COVID. ¿Qué puede hacer el Estado para ayudar a la gente con este tema? Bien, ATV hace 3 preguntas. Una referida al oxígeno, en la cual ya ha justificado esta inquietud de ATV, de la población y de nosotros mismos, el sector salud, un decreto de urgencia que hoy día ha sido publicado. Este decreto de urgencia va a ir directamente a solucionar este problema, ¿no? Estamos trabajando intensamente, está evidenciado, el problema del oxígeno es una prioridad para nosotros como gobierno, ya no es una prioridad para el sector salud, es una prioridad del gobierno atender y solucionar el problema de oxígeno, y por eso hoy hemos publicado un decreto de urgencia. Luego también habla sobre las clínicas privadas y dice qué va a hacerse con el tema de este cobro indebido, exagerado que han hecho, ¿no? Nuevamente decimos, no podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos. Por eso vamos a pedir a su salud que en esta evaluación, supervisión que haga de este proceso, dé una sanción ejemplar. Y tiene que ser donde más duele, una sanción económica a estas clínicas que, aprovechándose que el Estado, en este afán de llegar a la mayor cantidad de peruanos con las pruebas, las realiza de manera gratuita, están aprovechando y lucrando en ese sentido. Entonces, su salud ya está interviniendo. Es el ente que revisa y supervisa el accionar de todos los establecimientos de salud, públicos y privados. Y al respecto, tiene que actuar y ser muy drástico, porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas donde, aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado, cobra al usuario una cantidad exorbitante. Eso está mal y tiene que ser sancionado. Y luego, sobre la pregunta sobre el señor Richard Cisneros, lo dije en una pregunta anterior, que lo conocí el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Ahí lo conocí. Y que se ha tratado incluso de manera burda de querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones, siempre lo hemos hecho. Y esto no va a ser la excepción. Vamos a apoyar una investigación seria que haga el Ministerio Público y vamos a dar todo el apoyo para que la investigación llegue a clarificar y a conocer el fondo de todo el problema, ¿no? Pero tratar de usar un acto de este tipo para mentir,
para generar un nivel de desconfianza con información falsa. Y me refiero de que en los últimos días he recibido cantidad de correos, de WhatsApp, con una foto donde, bueno, es de hace mucho tiempo, cuando era joven, hace como 35, 40 años, donde estoy en Moquegua, mi tierra, con un grupo de amigos, compañeros de promoción, un grupo de familiares. Hay un momento de distensión con los amigos. Y la leyenda es, miren, está al lado del señor Richard Swing, cuando es una persona completamente diferente. Entonces vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que este político alemán de la época de Hitler, Goebbels, lo aplicaba hace muchos años. Miente, miente, que algo queda. Después aclaras, porque tú respondes y aclaras y dices, esto es mentira, esto es burdo, esto es falso. Pero alguien creerá, pues. O sea, hay gente que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival que puede ser político, como quien habla. Nosotros en estos más de 2 años de gobierno hemos tomado una serie de decisiones, siempre pensando en lo mejor para la población, pero sabiendo que atacábamos algunos problemas estructurales y que estábamos incomodando a diversos grupos. Y nos hemos ganado quizás gratuitamente también el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de generar desconfianza. Y nosotros seguiremos actuando así, transparente y correctamente. O sea, esa foto que he recibido innumerables veces, está bien. Si yo soy el punto a atacar, atáquenme a mí, ¿no? Pero sin embargo sale personas ajenas a todo el problema. Y obviamente en esa foto no está el señor Cisneros porque a él lo conozco de la campaña. ¿Y qué relación tengo con él? Ninguna. Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público, y eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado, porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento, con tu experiencia. Te lo ganas solo. Y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público. No he recomendado a cargo público ni al señor Cisneros ni a nadie. Eso pueden dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en estos más de 2 años en el gobierno que estoy a cargo. Así que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad, como lo hemos hecho cuando hace 2 días han venido del Ministerio Público a tomar una información. Todas las facilidades, vayan, ingresen a donde requieran. Han ingresado a Palacio de Gobierno, han constatado información y luego han pedido una información que se la den a través de medios electrónicos. Hoy día le hemos entregado, aquí está el cargo, del oficio dirigido a la señora Yani Pilar Sánchez, quien es la fiscal que se ha acreditado, donde se le entrega copia backup del buzón de correo electrónico instalado en la computadora de atención al público y registro de visitas a Palacio de Gobierno. Y 2, copia backup completa de registros de la tabla 6 visitantes desde el 1 de enero del 2018 a la fecha, sin aplicar filtros ni obviar columnas. Todo se lo ha entregado, no solamente referido a este ciudadano, todo, o sea, todas las visitas. El fiscal no está pidiendo solamente sobre esta persona, sobre todas. Y desde el 1 de enero del 2018, incluso meses antes de que ingrese, todo lo hemos entregado.
porque somos así de transparentes, así respetamos lo que establece las leyes. Y siempre lo hemos hecho así y así continuaremos. Quita un poco de tiempo explicar estos temas, pero creo que es necesario explicarlos. Hay que dar respuesta. No hay que dejar ninguna duda para que se aprovechen los que quieren generar confusión y caos. Pero no nos descuidamos de que el tema de fondo aquí es el combate a la pandemia, en el cual estamos comprometidos todos. Ahí estamos abocados, ministros, población, expertos, como el doctor Botuso, que hoy también nos acompaña, todos estamos. Y quizás yo recuerdo y digo, la actitud que debemos tomar es la que, recuerdo que hace poco más de un año se dieron los Juegos Panamericanos, aquí en Lima, ¿no? Que nos llenaron de orgullo, ¿no? Mire, ha pasado tantas cosas que parece que fuera hace 5 años los Juegos Panamericanos. No, fue hace un año recién. Y en esos Juegos Panamericanos yo estuve en la primera competencia, en la cual 42 países competían por la medalla de oro. Y el Perú ganó las 2 primeras medallas de oro, que fue la maratón. Me sentí realmente orgulloso y fue un honor para mí poner la medalla de oro en el pecho a un hombre y una mujer que son ahora los que deberían ser el ejemplo de todos los peruanos. Cristian Pacheco y Gladys Tejeda. Las 2 primeras competencias, las 2 primeras medallas de oro para el Perú. Y miren, ¿en qué prueba? La maratón. Y es lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? Yo me acuerdo que hablé con Gladys Tejeda. No la conocía, la había visto por televisión, sabía de toda su fortaleza, pero viéndola ahí. Y decirle, ¿y qué haces, Gladys, para poder llegar? Y me decía, presidente, llega un momento en que uno se siente desfallecer. Llega otro momento en que ya no sientes tu cuerpo, pero uno tiene que seguir adelante. Y sigues adelante. Y continúas, porque tienes una meta. Y llega y nos dio el más grande regalo, la primera medalla de oro para el Perú. Con este esfuerzo que grafica cuál es la fuerza de los peruanos, de la mujer peruana, primero, y después Cristian, llegando en la prueba de hombres. En ellos tenemos que inspirarnos en esta etapa difícil que vivimos. Lo dije al inicio, esto no es una carrera de velocidad, esta es una maratón. Y así, como nos llenó de orgullo Gladys y Cristian ese 27 de julio del año pasado, 2019, también me siento orgulloso de los peruanos que aquí, ante esta pandemia que está generando tanto dolor y muerte en el Perú, no bajan la cabeza, siguen resilientes y siguen poniendo todo su esfuerzo para salir adelante. Eso me obliga a ratificar mi compromiso de no defraudarlos. Muchas gracias.